No es de admirarnos que en esta época definitivamente nos hemos centrado cada vez más en lo que viene siendo nuestras emociones, nuestra vida interna, nuestra vida intrapsíquica. Una cuestión que hace algunos 10 años, 15 años era totalmente extraño, ya que precisamente la psicología no gozaba necesariamente de una muy buena reputación en el sentido de una mirada bastante antigua al respecto de visualizarse como una área, una herramienta que estaba solamente destinada a personas bastante pues dañadas en términos de la locura, en conductas bastante pues estrafalarias en ese sentido, mucho esta visión psiquiátrica que se gestó precisamente en los 50, en los 40, en donde pues los sanatorios, las instituciones de salud mental, pues definitivamente eran de esos comportamientos o eran los lugares donde aquellas personas con conductas bastante adversas, bastante diferentes, pues se ubicaban en ese sentido. Definitivamente nos hemos centrado cada vez más en lo que viene siendo nuestras emociones, nuestra vida interna, nuestra vida intrapsíquica. Una cuestión que hace algunos 10 años, 15 años era totalmente extraño, ya que precisamente la psicología no gozaba necesariamente de una muy buena reputación en el sentido de una mirada bastante antigua al respecto de visualizarse como una área, una herramienta que estaba solamente destinada a personas bastante pues dañadas en términos de la locura, en conductas bastante pues estrafalarias en ese sentido, mucho esta visión psiquiátrica que se gestó precisamente en los 50, en los 40, en donde pues los sanatorios, las instituciones de salud mental, pues definitivamente eran de esos comportamientos o eran los lugares donde aquellas personas con conductas bastante adversas, bastante diferentes, pues se ubicaban en ese sentido. Los años han pasado. Los años han pasado y definitivamente la cosa ha cambiado, en el sentido de que la psicología se ha incrustado en la cotidianidad para irnos enseñando, para irnos demostrando precisamente que nuestra vida interna pues es bastante rica, bastante interesante y sobre todo nos puede ir orientando precisamente de cómo ir llevando cada uno de los aspectos de nuestra cotidianidad al respecto de la salud y el bienestar. Hasta ahí todo genial, todo perfecto en ese sentido. Pero ¿qué pasa de repente cuando entramos en esta dinámica un tanto psicologizadora del mundo? Es decir, todo se empieza a adjudicar al respecto precisamente de la vida interna, todo empieza a empujarnos y nosotros dejarnos llevar hacia esta ola de estar observándonos en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia. Inclusive, hasta de manera literal, en nuestros dispositivos móviles nosotros estamos viendo un reflejo de lo que somos. El algoritmo, por ejemplo, nos arroja cosas que nos gustan, cosas con las cuales estamos de acuerdo, nos empiezan a deslindar de aquellas cuestiones que nos pueden mostrar que el mundo es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. En fin, una mirada cada vez más particularizada, más psicologizada de nuestra propia persona, lo cual nos empieza a generar una distancia, un alejamiento al respecto de lo que es diferente, de lo que es paralelo, de lo que es distinto, de quiénes son los demás y lo que es el otro o la otra persona. Es por eso que el día de hoy es importante que hablemos al respecto de qué tanto nosotros nos estamos dejando absorber al respecto de solo estar viéndonos a nosotros mismos, evitando la mirada hacia el otro, hacia los demás, hacia lo que es diferente o quienes son diferentes a nosotros mismos. Te habla Omir Cázares y justo precisamente en esta introducción hacía mucho énfasis en que hay un lado bastante positivo, fructífero y beneficioso de que la psicología nos haya mostrado no solamente como ciencia, sino precisamente como una observación y análisis cultural, histórico y sobre todo conductual de la humanidad. Pues es bastante importante observar eso. Somos ya cada vez conscientes de más conceptos, cada vez más conscientes de mi bienestar, de mi malestar, y no solamente desde la mirada de un aguántate, desde un guarda silencio, desde
ser sensible, en el caso de los varones, es para los débiles, es para los que no están preparados, mientras que el ser sensible es solamente para la población femenina en ese sentido. Todavía seguimos trabajando un poquito al respecto de cómo modificar esas circunstancias en nuestra cultura en la actualidad, en pleno siglo XXI, y en ese lado, repito, todo perfecto, todo muy bien, todo lindo, todo bonito. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cuando precisamente nuestra mirada está constantemente depositada hacia nosotros mismos y empezamos a perder de vista lo que está a nuestro alrededor. Muchas culturas en la actualidad precisamente son un ejemplo vivo de cómo la individualización está siendo pues preponderante preciso en nuestra actualidad. Culturas como la japonesa, culturas como los alemanes, culturas precisamente como los ingleses, como los finlandeses, como en Dinamarca, por ejemplo, lugares que precisamente gozan de una serie de elementos que les aumentan de alguna manera la calidad de vida al respecto de sus pobladores, es decir, en términos económicos, en términos de satisfacción. Inclusive Finlandia, si mal no tengo entendido, tiene ahorita u ostenta el lugar en donde la población se refiere a que es la más feliz del mundo. Esto con una cierta serie de indicadores, no nada más es porque los digan, en donde pues economía, educación, salud, etc., etc., pues están bastante completados en ese sentido. Sin embargo, hay algunas personas que han profundizado al respecto de estas estadísticas, viendo el común cotidiano de la población en general, en este caso finlandesa y de Dinamarca, en donde se ha observado precisamente que son culturas sumamente individualistas, en donde la connotación de la colectividad no está tan incrustado, es decir, cada quien tiene su vida, cada quien anda en su rollo, pero no generan vínculos profundos, vínculos precisamente de una cierta camaradería, de una cierta congregación, como precisamente nosotros lo veríamos, no sé, en ejemplos como en Latinoamérica, en donde precisamente somos una cultura muy familiar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, bastante metiches en algunas cuestiones donde no entendemos de límites, pero que lo colectivo todavía forma parte de las circunstancias de la cotidianidad. Es en este tenor precisamente que esta sobreindividualización que estamos viviendo, Gil Lipovetsky lo referiría precisamente en esta hiperindividualización, en donde si no me conviene, si no me gusta, si no es para mí, no existe, no quiero nada de eso, yo lo quiero hacer completamente a un lado. Nos está llevando precisamente a ser a veces un tanto huraños al respecto de interactuar con otros. Ojo, al final de cuentas, la interacción con el otro en algún momento nos va a generar una cierta clase de fricción en mayor o en menor medida, desacuerdos, algunas que otras discusiones, conflictos. Sin embargo, definitivamente estamos por evitar esas cuestiones antes mencionadas, evitar completamente también al otro, el no involucrarme con él. El hecho de que las generaciones actuales cada vez están mostrando más reticencia en tener un acercamiento afectivo más congregado al respecto de las diferentes personas, el tener un elemento además de los medios de comunicación, de las tecnologías, y que éstas sean mediadoras al respecto de las interacciones, es lo cotidiano. Sin embargo, eso podríamos decir, bueno, estamos migrando hacia otra clase de dinámica en interactuar con otros. Sin embargo, se ha observado con diferentes estudios que definitivamente nosotros como seres humanos, como seres vivos en general, requerimos de la interacción física, requerimos de la interacción cotidiana con otros, requerimos de la interacción profunda con los demás. Entonces, todo esto mencionado lo vamos involucrando al tema de que qué tanto el que estemos en algunas ocasiones obsesionados por estar mirándonos constantemente, por saber cómo me siento, por saber qué emoción estoy surcando, lo cual hasta cierto punto es bastante adecuado, está bastante bien, pero ¿qué pasa? Que de repente se nos está pasando la mano. Se nos está pasando la mano de solo observarnos a nosotros, de solo anteponer nuestros propios intereses. Y que bien, eso por un lado, repito, está bien, pero ¿qué pasa cuando eso está aplastando al otro? No dejamos ninguna pauta, ninguna posibilidad de que un otro pueda acercársenos, en donde claro, podemos negociar la manera en que ese acercamiento
sea beneficioso para los involucrados, no sea violento, no sea que el otro me vaya a aplastar y viceversa, yo lo vaya a aplastar. Pero ¿qué sucede justamente en que estamos embelesados, enajenándonos en nuestra propia idea de nuestro mundo y en la relación con nosotros mismos, que definitivamente no estamos dejando lugar a los demás? Tal vez esto puede sonar un tanto catastrófico, hasta apocalíptico. Sin embargo, las estadísticas, precisamente que en pleno anterior 2024 y ahorita 2025, estamos observando que cada vez hay menos apetencia por la convivencia con los demás. Y es en este sentido que, si bien es importante tener el planteamiento de cómo yo llevo una relación conmigo mismo, cómo yo empiezo a poner límites con los demás, repito, reitero, lo cual es totalmente adecuado, pero que tanto eso también se está pasando al extremo de no me quiero relacionar en absoluto con nadie. No quiero tolerar cero, absoluto, ningún tipo de comportamiento que en el cual yo no esté de acuerdo. Límites está bien. Saber lo que deseo del otro también está bien, pero que tanto justamente el hecho de que yo sea sumamente inflexible, sumamente rígido y riguroso al respecto de lo que quiero, no está dejando entrar a nadie. Y eso lo podemos ver no solamente con las juventudes, lo podemos ver precisamente con la generación millennial, lo podemos ver también un tanto con la generación que va de salida, la generación X, los baby boomers, en fin. El tema es qué tanto estamos siendo muy rígidos con las relaciones con otros y qué tanto estamos obsesionándonos con nuestra relación interna. Definitivamente esto es algo que se va a dejar ver sus efectos a la postre, porque al final de cuentas somos seres sociables, indistintamente de nuestras necesidades, de la posibilidad que precisamente nosotros nos desenvolvemos al respecto de nuestra cotidianidad, necesitamos del otro y los otros necesitan de nosotros. Es importante que pulamos, que precisamente encaminemos estas relaciones hacia un mejor término, definitivamente, pero de eso a que anulemos la posibilidad de interactuar con un otro, pues eso sí tendría que hacernos pensar, porque estaríamos atentando justamente contra nuestra propia humanidad. Es en ese tenor que pensar en esta parte nos permite no llegar a los polos, no llegar a los extremos, ni permitir que el otro nos aplaste, pero tampoco en absoluto evitar relacionarme con un alguien. En el equilibrio, en encontrar el punto medio, es donde vamos a descubrir precisamente que podemos obtener lo mejor de todos los mundos. Somos seres sociales, nunca olvidemos esa parte, pulamos eso, trabajemos en esas cuestiones y definitivamente vamos a estar potenciando pues lo que es una característica esencial de nosotros como seres humanos. Pues bien, este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revisen nuestras distintas redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify y que compartas estos contenidos a quien consideres les pueda ser de mucha ayuda. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.